Hace años mi esposa me dejó para irse con su compañero de trabajo. Me tocó criar a mis 3 hijos solos, pero hoy, que los 3 son médicos reconocidos, ella volvió para que ellos le paguen una deuda con el banco. La vi desde el vidrio esmerilado del consultorio, con el maquillaje temblándole en la comisura de la boca y esa mirada de quien viene a cobrar una herencia que nunca trabajó. Tenía los mismos ojos de hace años, solo que ahora venían acompañados de urgencia, de esa prisa sucia que trae una deuda detrás. Apretaba el bolso como si dentro llevara el derecho a ser madre, como si el simple hecho de ser sangre fuera una tarjeta de crédito infinita. Yo escuché su nombre en recepción y sentí algo helado, no dolor, precisión. Y mientras ella esperaba su reencuentro, yo ya sabía exactamente cómo iba a terminar. Déjenme contarles cómo destruí su vida. Pasaron años desde que Elena decidió que nuestra familia era un obstáculo para su nueva vida. No fue una pelea dramática con platos volando ni un adiós con lágrimas. Fue peor, fue burocrático, frío, como firmar un documento y borrarte. Un día llegó tarde, perfumada de oficina, con esa seguridad prestada que solo te da alguien que ya tiene un plan con otro. Me miró como se mira un mueble viejo y dijo que ya no era feliz, que merecía empezar de nuevo. Yo pensé que era una crisis, una de esas etapas que se hablan en pareja. Ella no estaba hablando, estaba notificando. El nuevo comienzo tenía nombre y apellido, claro, su compañero de trabajo. Un hombre que yo jamás había visto, pero cuyo fantasma ya vivía en nuestra casa, en los mensajes borrados, en las sonrisas demasiado ensayadas, en la forma en que Elena guardaba el celular boca abajo como si ocultara una bomba. Cuando finalmente lo confirmó, no pidió perdón, no tuvo vergüenza. Fue como si la culpa fuera un lujo que no pensaba pagar. Lo más devastador no fue que se fuera con él, fue que lo hizo como si nosotros fuéramos un error administrativo en su vida. Yo me quedé con 3 niños y una casa que de pronto sonaba diferente. El silencio ya no era descanso, era un recordatorio. Marcos, el mayor, empezó a caminar más recto como si sintiera que ahora él también debía sostener algo. Ana se volvió silenciosa, observadora, como si intentara entender por qué una madre desaparece sin romperse. Luis, el menor, lloró por semanas en las noches, preguntando cuándo iba a volver mamá. Y yo, cada madrugada, repetía la misma mentira piadosa, pronto. No por ingenuidad, sino porque hay edades en las que la verdad es una piedra. Elena no se fue solo de la casa, se fue de ellos. Hubo cumpleaños sin llamadas, graduaciones con una silla vacía, navidades donde su nombre se volvió una palabra prohibida. Si alguna vez escribió, lo hizo con mensajes que parecían copiados, espero estén bien. No preguntaba cómo estaban, no preguntaba qué necesitaban. Lo que quería era mantener un hilo, una excusa, por si algún día le convenía volver a tirar de él. Yo vi esa estrategia desde lejos, porque aprendí rápido que la gente que abandona no abandona del todo, deja puertas mal cerradas para regresar cuando le haga falta techo. Criarlos solo no me convirtió en santo. Me convirtió en una persona que mide cada gesto, cada promesa, cada gasto. Trabajé como si el cansancio fuera un lujo. Aprendí a trenzar cabellos, a revisar tareas, a preparar comidas decentes con presupuesto apretado. Aprendí a ser firme sin quebrarlos. Y sobre todo, aprendí a no hablar mal de Elena delante de ellos, no porque ella lo mereciera, sino porque mis hijos merecían crecer sin veneno en la lengua del padre. Ellos, de todos modos, entendieron solos. Los niños no necesitan que les expliques una ausencia, la sienten. Cuando llegó la adolescencia, Elena intentó asomar como se asoma alguien a una fiesta cuando ya está servida la comida. Un mensaje al azar, una visita que cancelaba a último momento, una promesa de que algún día los invito a almorzar. Marcos, ya con carácter, me preguntó una vez por qué insistía en no decirle nada. Le respondí con calma que no tenía sentido pelear con alguien que ya se fue. La verdadera factura se la iba a cobrar el tiempo. Y el tiempo, cuando cobra, no negocia. Mis hijos crecieron con una idea clara, la familia no es un título, es conducta. Ellos estudiaron como si la disciplina fuera un escudo. Marcos se inclinó por medicina interna, metódico, brillante, incapaz de tolerar dramas innecesarios. Ana eligió cirugía, exacta, decidida, con esa frialdad que solo se forma cuando aprendiste a no depender de nadie. Luis se fue por pediatría, irónico, inteligente, con una ternura reservada para quienes realmente la merecen. Los 3 se convirtieron en médicos reconocidos, y cuando la gente me felicitaba, yo solo pensaba en todas las noches sin dormir que Elena jamás vio. Yo estaba orgulloso, sí. Pero no era un orgullo de foto. Era un orgullo silencioso, construido con recibos pagados a tiempo, con uniformes lavados de madrugada, con conversaciones de cocina donde les decía, no dejen que nadie los manipule con palabras bonitas. Porque esa fue la lección más importante, el cariño real no aparece con urgencias, aparece con constancia. Y entonces, cuando ya estaban bien, cuando el camino difícil había quedado atrás, Elena volvió. No volvió con disculpas, ni con humildad, ni con el peso de lo que hizo.
Volvió con hambre. Me contactó como si tuviéramos una reunión pendiente. Su voz tenía ese tono dulce falsificado que usan quienes quieren algo sin merecerlo. Me dijo que necesitaba ver a sus hijos, que la sangre llama, que seguro ellos quieren ayudar a su madre. Y ahí lo entendí, no venía por amor, venía por dinero. Venía porque el banco ya no le sonreía. No me interesó su historia de deuda. Pudo haber sido mala suerte, decisiones torpes, o el compañero de trabajo que la convenció de vivir por encima de sus posibilidades. La causa era irrelevante. Lo único relevante era el patrón. Elena aparecía cuando necesitaba. Me pidió sus números, me pidió que los preparara, como si yo fuera el intermediario de su rescate. Y en ese momento vi el error que mucha gente comete, creen que el abandono es una herida eterna y que el que se queda frágil. No. El que se queda se vuelve eficiente. Ella esperaba una pelea. Esperaba que yo le gritara, que le recordara todo, que me descompusiera para que ella pudiera ponerse en papel de víctima. Yo no le di eso. Le di algo peor, un camino directo a la verdad, sin emoción, sin escena, sin espacio para manipular. Porque mis hijos, por su profesión, habían aprendido el lenguaje perfecto para desaparecer a alguien, el lenguaje de los hechos. Fue ahí donde decidí que Elena no iba a escuchar mi voz. Iba a escuchar la de ellos, en su terreno, con sus reglas, con su frialdad profesional. Iba a sentir, por primera vez, lo que se siente ser tratado como un dato irrelevante. Y cuando la idea se asentó, no sentí culpa, sentí paz. Porque si Elena venía a cobrar sangre, yo iba a mostrarle que la sangre no se hereda, se demuestra. Actualización 1. Cuando Elena llamó de nuevo, ya no tenía paciencia. Dijo que necesitaba verlos, que era urgente, que el banco la estaba ahorcando. Lo repitió con ese dramatismo de telenovela barata, como si las palabras pudieran convertirla automáticamente en madre. Yo la dejé hablar sin interrumpir. Hay gente que se delata sola si la dejas. Cuando terminó, solté la frase con la calma de quien entrega una dirección, no una opinión. Le dije, no puedo obligarlos a darte dinero. Y escuché el silencio incómodo al otro lado, porque ese era su punto de partida, que yo fuera su herramienta. Luego rematé con lo que realmente venía, pero trabajan en la clínica central. Si vas como paciente y pides hablar con ellos, tienen el juramento hipocrático de atenderte. Ve y explica tu dolor. Ella se animó. Pude oír cómo su mente armaba la escena perfecta, el reencuentro, las lágrimas, el abrazo, los 3 hijos convertidos en médicos que la perdonan y le resuelven la vida en una sola conversación. Me dijo que era una buena idea y me agradeció con esa falsa ternura que me habría destruido años atrás. Ahora me daba risa por dentro, pero no se lo mostré. La dejé creer que yo estaba cediendo. La gente como Elena necesita sentirse ganadora para caminar hacia su trampa. No le dije que mis hijos la despreciaban. No le dije que habían construido sus vidas sin ella. No le dije que, si yo les mencionaba su nombre, el ambiente se volvía de hielo. Porque si yo lo decía, ella lo tomaría como un ataque mío, como un tu padre resentido. Elena necesitaba escuchar el veredicto de quienes de verdad importaban. Y lo iba a escuchar sin gritos, sin insultos, sin un solo gesto dramático. Esa noche, cuando llegué a casa, no los reuní para advertirles. No era necesario. Mis hijos y yo habíamos aprendido a comunicarnos con miradas y con silencios. Solo les escribí un mensaje breve en el chat familiar. Mañana podría presentarse Elena en la clínica. Actúen como consideren correcto. Ninguno respondió con preguntas. Marcos solo dejó un me entendido. Ana reaccionó con un emoji de pulgar arriba. Luis escribió, ok. 3 palabras que pesaban más que cualquier discurso. Yo dormí bien esa noche. No por crueldad, sino por certeza. Elena llevaba años pensando que podía regresar a la vida de mis hijos como si fuera un derecho automático. Y por fin iba a entender que hay puertas que no se abren con llaves viejas. Hay puertas que solo se abren desde adentro, y ella, hace años, había tirado la llave a la basura. Al día siguiente, me serví café con una calma extraña. Me puse a trabajar como siempre, sin obsesionarme. Esta no era una venganza de impulso. Era una lección cuidadosamente colocada en el sitio correcto. Elena iba a entrar al lugar donde mis hijos son respetados, donde tienen autoridad, donde controlan el ritmo de cada interacción. Y ahí, su narrativa de madre sufrida se iba a desarmar como un castillo de cartas. No necesitaba verla caer para disfrutarlo. Me bastaba con saber que por primera vez no tendría un escenario a su favor. Por primera vez, no estaría en una sala de estar con fotos familiares que le recuerden lo que perdió. Estaría en una sala de espera, donde todos son iguales, donde el drama se mide en síntomas, no en palabras. Y yo sabía algo que ella aún ignoraba. Mis hijos no la iban a odiar ruidosamente. La iban a tratar como se trata a lo que no importa. Actualización 2. Elena fue a la clínica central con la seguridad de quien cree que el mundo le debe algo. Se arregló como si fuera a una reunión de negocios, abrigo elegante,
Perfume fuerte, una carpeta en la mano como si tuviera documentos que la acreditaran como madre. Yo no estuve ahí, pero el edificio tiene ojos, recepcionistas, guardias, enfermeras. En un lugar así, las historias corren rápido, y el apellido de mis hijos no pasa desapercibido. Pidió cita con el doctor Marcos. Lo dijo con orgullo, como si pronunciar su nombre le abriera una puerta VIP. La recepcionista, profesional, le explicó el procedimiento, ficha, espera, prioridad solo por urgencia clínica real. Elena, según me contaron, sonrió tensamente y dijo que era algo muy importante. En su cabeza, seguro era importante. Para el sistema, era una paciente más. La dejaron esperar en la sala común. 3 horas. 3 horas rodeada de personas reales con problemas reales, niños con fiebre, ancianos con dificultad para respirar, gente que miraba el reloj con ansiedad. Elena, acostumbrada a colarse por encanto, tuvo que vivir la humillación silenciosa de ser ignorada. Nadie la reconocía, nadie le ofrecía asiento especial, nadie le decía pase por aquí. Solo un número en una pantalla y un murmullo constante de rutina clínica. Yo imaginé su incomodidad, y me la imaginé creciendo con cada minuto. Esa sala no está hecha para el ego. Está hecha para la paciencia y la realidad. Y Elena, que se había construido una fantasía de reencuentro, estaba atrapada en un lugar donde las fantasías no son prioridad. Cada vez que se levantaba a preguntar, le respondían igual, aún no, señora. Espere su turno. Cuando por fin la llamaron, Elena se enderezó como si fuera a entrar a un teatro. Caminó por el pasillo con esa sonrisa lista, esa mirada húmeda preparada para el momento exacto. En su mente ya estaba el guión, hijo, soy yo. No sabía que Marcos, desde hace años, dejó de vivir con guiones emocionales. Él trabaja con diagnósticos. Entró al consultorio y vio a Marcos detrás del escritorio, con la bata impecable, la tablet en la mano, el rostro enfocado. Él no levantó la vista al instante. No porque no la reconociera, sino porque no le concedió el privilegio de interrumpir su trabajo. Elena, que esperaba un abrazo, recibió un silencio que dolía más que un grito. Me contaron que ella se quedó de pie unos segundos, esperando que Marcos reaccionara. Él solo señaló la silla con un gesto mínimo, como quien guía un procedimiento. El consultorio no era un altar familiar. Era un espacio clínico. Y Elena, sin saberlo, acababa de entrar a un lugar donde su título de madre valía exactamente lo mismo que el título de cualquier extraño, nada sin hechos. Yo supe que el plan había empezado a caminar solo. Elena ya estaba en el terreno equivocado, jugando con reglas que no entiende. Porque la medicina, como la vida, tiene algo que ella nunca tuvo, memoria. Y en la memoria de mis hijos, Elena no era una madre que regresa. Era una ausencia que ya no hacía falta explicar. Actualización 3. Cuando Elena por fin estuvo frente a Marcos, intentó forzar la escena. Pero Marcos, según la enfermera que luego me lo contó, no le dio ni un centímetro. No levantó la vista con emoción, no mostró sorpresa, no preguntó ¿qué haces aquí? Solo activó el modo profesional, ese que convierte a cualquier persona en un caso, no en un vínculo. Nombre, edad, síntomas, dijo, con la voz neutra de quien ya ha visto cientos de rostros ese día. Elena parpadeó, desconcertada, porque esa no era la entrada que ella había ensayado. Quiso reír nerviosa, quiso decir no juegues, quiso sacar el drama. Pero Marcos no estaba jugando. Estaba atendiendo. Ella soltó el llanto casi de inmediato, ese llanto que busca ablandar, que busca activar culpa. Soy tu madre, necesito ayuda, dijo, y esa frase la dijo como si fuera un conjuro. Como si bastara para borrar años. Marcos levantó la vista lentamente, no con cariño, sino con evaluación. La miró como se mira algo que hay que ubicar en una categoría. Se acercó, le tomó el pulso con una frialdad que debió sentirse como una sentencia. No fue un gesto de hijo preocupado, fue un gesto de médico midiendo constantes. Elena intentó agarrarle la mano, pero Marcos la retiró con educación, sin brusquedad, como se retira de un paciente invasivo. Ella seguía llorando, hablando del banco, de la injusticia, de cómo la vida la golpeó. Pero en el consultorio, las historias no son diagnósticos. Signos vitales estables, dijo Marcos, mirando la pantalla. No presenta patología física. Pausa. Elena tragó saliva, esperando la compasión. Y él, con la misma voz plana, añadió, por favor, salga. Tengo pacientes reales esperando. Esa frase fue quirúrgica. No fue un insulto. Fue peor, fue una clasificación. Elena no era un caso importante. Era un estorbo. Me dijeron que ella se quedó inmóvil, como si el aire se le hubiera ido. Intentó decir Marcos, por favor, intentó recordar una infancia que no vivió. Pero él ya estaba mirando la tablet, ya estaba llamando a la enfermera para el siguiente. Elena, por primera vez, entendió que no podía negociar con el vacío. Al salir, se quejó en el pasillo, quiso levantar la voz, quiso recuperar control.
Pero el pasillo de un hospital no es una sala de estar. Nadie se detuvo a verla. Nadie la consoló. La rutina la aplastó. Y ahí, en ese golpe silencioso, Elena empezó a entrar en pánico, porque su plan dependía de algo que no existía, amor disponible. Ella intentó girar hacia el mostrador preguntando por Ana y Luis. Necesitaba otro intento, otra puerta. Todavía creía que tal vez con la hija sería distinto, o que el menor sería más manipulable. No entendía que los tres fueron criados por un solo principio, el que abandona pierde voz. Y mis hijos habían aprendido a vivir sin esa voz hasta volverla irrelevante. Actualización 4. Elena recorrió los pasillos como una sombra desesperada, mirando placas, buscando apellidos, buscando una señal de que aún tenía derecho a existir ahí. Cuando por fin encontró a Ana y Luis, no fue un encuentro de película. Fue un choque con la realidad más humillante. Ellos estaban juntos, conversando sobre un caso, caminando con prisa controlada, con esa coordinación de colegas que comparten años de trabajo. Elena se plantó delante de ellos, con los ojos rojos, con el maquillaje corriéndose, intentando bloquearles el paso como quien bloquea una salida emocional. Ana, Luis, soy yo, gritó. Y lo que hicieron ellos fue exactamente lo que más la destruyó. No huyeron, no gritaron, no discutieron. Simplemente, siguieron caminando. Pasaron por su lado conversando entre ellos como si Elena fuera un mueble, como si fuera una extraña transparente. Ana ni siquiera le dio la mirada de desprecio que Elena esperaba para alimentar su drama. Luis no le dedicó una frase sarcástica. Nada. Solo el sonido de pasos y palabras médicas, como si el universo confirmara, aquí no importas. Elena empezó a gritar más fuerte, y eso, en un ambiente clínico, es una alarma. Los pacientes miraban, algunos se inquietaban, una enfermera se acercó para pedirle que bajara la voz. Elena lo tomó como una ofensa personal. Son mis hijos, tienen que escucharme, repetía, como si la palabra hijos fuera un permiso especial. Ana se detuvo solo lo suficiente para girar la cabeza un poco, no hacia Elena, sino hacia un residente que iba detrás. ¿Puedes llamar a seguridad? Hay una persona alterando el orden, dijo con naturalidad. No dijo mi madre está alterada. Dijo una persona. Esa elección de palabras fue un corte limpio. Elena intentó protestar, pero Luis ya había seguido caminando, y Ana volvió a moverse como si acabara de reportar un derrame de agua en un pasillo. Elena quedó allí, temblando, viendo cómo sus hijos se alejaban sin que el mundo se detuviera. Y el mundo, por supuesto, no se detuvo. Los pasillos siguieron, las puertas se abrieron y cerraron, los médicos pasaban con prisa. Elena, que esperaba protagonismo, se convirtió en ruido. Y el ruido, en un hospital, se controla. Cuando seguridad llegó, no fueron agresivos, fueron eficientes. Le pidieron que se calmara, que saliera, que no podía gritar. Elena intentó usar el drama como arma. Me están quitando a mis hijos, decía, pero nadie ahí estaba para validar novelas. Uno de los guardias le dijo con tono firme, señora, acompáñenos afuera. Ella se resistió un poco, lo suficiente para verse ridícula frente a extraños, lo suficiente para que su humillación quedara completa. Yo supe todo después, por mensajes, por comentarios, por el tono de mis hijos cuando llegaron a casa. No estaban alterados, no estaban tristes, estaban normales. Como si hubieran sacado una basura del pasillo. Y esa normalidad era la verdadera venganza. Porque para Elena, la indiferencia era una muerte lenta. Ella necesitaba emociones ajenas para existir. Actualización 5. Días después, Elena recibió la última pieza. No fue una llamada de mi parte. No fue un te lo dije. Fue una factura. Un sobre con el logo de la clínica, con su nombre completo, con números que no se pueden discutir con lágrima. Era la cuenta de la consulta con el Dr. Marcos, cobrada a tarifa completa, registrada como consulta psiquiátrica de emergencia. Elena, que había ido pensando en cobrar, recibió un cobro. La ironía era perfecta, el sistema la trató como ella siempre trató a los demás, como un trámite con costo. Y en el documento, al pie, estaba la línea que la dejó sin aire. El paciente no tiene vínculos familiares registrados en este centro. Esa frase no era un insulto. Era una negación institucional. Elena podía gritar, soy su madre hasta romperse la garganta, pero en el terreno de mis hijos, lo que vale es lo que está registrado, lo que se sostiene con hechos. Y ella no tenía historial de cuidado, no tenía participación, no tenía presencia, solo tenía un apellido que ya no habría nada. Elena me escribió de inmediato, furiosa, diciendo que esto era cruel, que yo los había envenenado, que no era justo. El patrón de siempre, culpar a otros. Yo esperé unas horas. No por estrategia, sino porque no sentí prisa. Luego le respondí con una sola línea, exacta, sin emoción, como un diagnóstico final. Te atendieron como a cualquiera. Eso eres para ellos, cualquiera. No hubo discusión posterior. No había espacio.
Elena quería una pelea porque en una pelea ella puede actuar. Puede llorar, puede acusar, puede manipular. Pero la indiferencia no se manipula. La indiferencia es un muro que no te escucha. Su deuda con el banco siguió siendo suya, como debió ser desde el principio. Sus hijos, médicos reconocidos, siguieron salvando vidas sin perder el tiempo con fantasmas. Y yo, por primera vez en años, sentí que el ciclo se cerró de la manera más poética posible. Elena volvió buscando sangre y encontró un formulario vacío. La gente cree que la venganza siempre es explosiva, escandalosa, llena de gritos. A veces la venganza más limpia es permitir que alguien experimente el lugar exacto que se ganó en tu vida, ninguno. Porque el abandono no se paga con insultos, se paga con ausencia. Y Elena, al final, entendió lo único que necesitaba entender, que los hijos que dejaste de criar no son una inversión a futuro, son una vida que siguió sin ti. Y esa, para alguien como ella, es la derrota perfecta.